Muy buenas tardes a todos. Como decía en la mañana, siempre es un gusto y un gozo muy profundo estar de regreso en casa. Déjeme decirle antes de compartir la palabra que hace ya más de 30 años yo estaba buscando la manera de cómo ser feliz, dónde encontrar la felicidad. Y ahí en el mundo, en las drogas, en el alcohol, con las mujeres, con todas las cosas que el mundo ofrece materialmente hablando, nunca jamás pude encontrar la felicidad y la paz que yo estaba buscando. Pero un 1 de enero de 1986, Dios en su gracia y en su misericordia me trajo a casa de oración. Y ese 1 de enero de 1986, yo pude sentir de una manera muy especial la presencia de Dios a través de las alabanzas, a través de la adoración. Y yo recuerdo claramente que ese día yo le dije al Señor: Señor, esta es la paz y la felicidad que yo estaba buscando, que nunca pude encontrar en ninguna otra cosa de este mundo. La encontré en Jesús. ¿Sabe por qué? Porque solamente la paz que sobrepasa el entendimiento humano la encontramos solamente en Jesús y en nadie más. No sé cuántos estarán de acuerdo conmigo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo conmigo, pues de todas maneras, esa es la verdad. La paz solamente la encontramos en Jesús. El perdón de nuestros pecados solamente lo encontramos en Jesús. Así que hace 30 años que llegamos a esta congregación. Aquí fuimos restaurados, mi familia y yo. Aquí aprendimos, aquí fuimos instruidos en la escuela bíblica. Y de aquí fuimos enviados a trabajar en lo que ahora tenemos en Casa de Oración en Fontana, California. Ya tenemos 14 años allá y déjeme decirle que el trabajo no se ha terminado. La mies es mucha, los obreros pocos y algunos de ellos son medios flojos, Pero estamos allá en California con mucho trabajo, pero también con mucho entusiasmo de continuar extendiendo el reino de Dios hasta que el Señor regrese o nos llame a su presencia, lo que ocurra primero, ¿verdad? Así que pedimos sus oraciones, pedimos que no deje usted de sembrar en la obra misionera. Nosotros fuimos sostenidos por más de 7 años y medio fielmente. Esta congregación estuvo enviando pesos mexicanos a Estados Unidos para que nosotros pudiéramos estar trabajando al 100% dedicados a la obra. Así que estamos agradecidos con Dios, con todos ustedes, con los pastores de esta congregación. Gracias por apoyarnos y pedimos que no nos dejen de sus oraciones. Si alguna ocasión usted está por allá, nos gustaría recibirlo por ahí. Así que bienvenidos sean a Casa de Oración en Fontana los que nos visiten. Bien, quiero invitarle a que abra por favor su Biblia en Hebreos capítulo 10. Vamos a leer 2 escrituras. Una está en Hebreos capítulo 10 y la otra en Mateo capítulo 6. Quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado El perdón a la manera de Dios. Ese es el título para los que les gusta anotar: el perdón a la manera de Dios. Porque algunas ocasiones cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos defrauda o nos traiciona, perdonamos, pero no a la manera de Dios, perdonamos a nuestra manera. De tal forma que cuando luego surge nuevamente algún otro agravio, resulta que la herida quedó ahí y entonces somos afectados. Esto trae como consecuencia amargura o resentimiento. Pero vamos a ver qué es lo que Dios dice en su palabra a través de este tema, el perdón a la manera de Dios. Dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 16: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y mire lo que añade en el versículo 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora le invito a que vayamos a Mateo capítulo 6, palabras de Jesús.
Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, por ser tú nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, verdaderamente nada nos faltará, porque en ti lo tenemos todo. Todas las cosas fueron creadas por ti y para ti, Señor, para que en todo tengas tú la preeminencia. En esta tarde, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar el consejo de tu palabra, y te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales estén dispuestos y disponibles para ti, Señor. Queremos escuchar, Señor, aprender de tu palabra y ponerla por obra. Y que esta palabra, Señor, no caiga solamente en el nivel de la mente, sino que llegue al corazón, ahí al terreno de nuestro corazón, y produzca fruto abundante a su tiempo. En el nombre de Jesús, enséñanos, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así queremos que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Dice la Biblia, enseñando en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, que andaba Jesús al inicio de su ministerio por todo Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, y luego dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto significa que Jesús no solamente estaba sanando el cuerpo físico de las personas, sino algo mucho más importante, estaba sanando el alma, las dolencias que luego surgen aquí en el alma, pero que muchas veces no se ven, pero sí se expresan. Por ejemplo, aquella mujer que Jesús sanó de flujo de sangre, una mujer que tenía 12 años padeciendo de este flujo de sangre. ¿Se puede usted imaginar la condición espiritual en la que se encontraba esta mujer? Me supongo que esta mujer estaba frustrada. Dice la Biblia que había gastado todos sus ahorros buscando la sanidad y no la había encontrado absolutamente en ningún lugar. Pero una ocasión escuchó que andaba por ahí Jesús, la fama de Jesús se había difundido por todos lados, y una ocasión escucha que Jesús andaba por ahí y esta mujer se acerca a tocar solamente el borde de su manto, y dice la Biblia que en ese momento el flujo de sangre se detuvo. Jesús voltea y le dijo a la mujer: mujer, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Así que la fe juega un papel muy importante en este tema, en el asunto del perdón. Y sin lugar a dudas, el día de hoy el Señor te ha traído no solamente para sanarte del cuerpo físicamente, pero sin lugar a dudas el Señor te ha traído en esta mañana, nos ha congregado en este lugar, porque Él desea ir mucho más allá de lo externo. Él quiere sanarnos del alma. ¿Por qué? Porque Él quiere que sigamos madurando, que sigamos cada día alcanzando un buen nivel de madurez, que cada día confiemos más en Él, que cada día nuestra vida esté más segura en Cristo. Y es a veces a través de las pruebas, de las necesidades, que nosotros podemos conocer al Señor. Si no nos enfermamos, ¿cómo conocemos al Dios que sana? Si no sufrimos, ¿cómo conoceremos al Dios que consuela? Pablo decía: Él es Dios de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con la misma consolación con que somos consolados, podamos ir y consolar a otros. Así que Dios, en su gracia y en su misericordia, quiere que le vayamos conociendo cada vez más y más profundamente a Él, porque quiere que vayamos madurando, alcanzando un buen nivel de madurez. Pero el asunto de la doctrina del perdón es un asunto muy serio, porque ¿se puede usted imaginar
Yo preguntaba el día de ayer y hoy en la mañana, hacía la siguiente pregunta: ¿podrá la iglesia cristiana evangélica, refiriéndose a usted y a mí, los nacidos de nuevo, sobrevivir sin la experiencia constante y continua del perdón? ¿Podrá sobrevivir? ¿Sí o no? No. ¿Se imagina una iglesia de puros amargados? ¿De puros resentidos? Que sí los hay. Llegan a una iglesia, están ahí, espero no sea el caso de alguno de ustedes, están ahí, levantan las manos, entonan los cantos, quizá dan una ofrenda, pero hay amargura en el corazón, hay resentimiento, que cuando alguien pone el dedo en la llaga, inmediatamente hay una reacción, ¿verdad? Cuando esto sucede, entonces necesitamos entrar en el tema, el perdón, pero a la manera de Dios. Para los verdaderos hijos de Dios, el asunto o la doctrina del perdón es un asunto que nos identifica con Cristo. Porque si usted dice: yo soy cristiano y me congrego en una iglesia cristiana, pero no perdona cuando le ofenden, yo tengo muchas dudas que realmente sea un cristiano verdadero. El verdadero cristiano nacido de Dios es alguien que se identifica con Cristo, porque Cristo perdonó nuestros pecados y nos sigue perdonando nuestros pecados cuando los cometemos, ¿sí o no? Sí. Así que si usted y yo somos verdaderamente cristianos, y si sabemos que Jesús perdona cuando nosotros le ofendemos, pues de la misma manera nosotros debemos perdonar cuando alguien nos ofende. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo estaba bien identificado con Cristo, que cuando lo ofendían, él perdonaba. Sin perdón, la familia se divide hasta el punto de la separación en algunos casos, y cuando viene separación, pues indudablemente hay dolor, hay sufrimiento, y como la iglesia está formada por familias, por ende la iglesia se divide, se separan, y cuando algún miembro del cuerpo de Cristo, o como en el cuerpo humano, cuando un miembro del cuerpo, algún órgano del cuerpo humano se duele, está afectado, pues obviamente el cuerpo no funciona al 100%. Es lo mismo lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro se duele, dice Pablo, haciendo una analogía de la iglesia y el cuerpo natural, cuando un miembro se duele, todos los demás miembros juntamente con él se duelen. Así que el perdón no es un concepto que debamos considerar de manera superficial, porque Dios lo toma muy en serio, tan en serio que Él no dio absolutamente ninguna opción en cuanto al perdón. Es decir, Dios no dice en su palabra: si te nace, perdona. ¿O sí lo dice? Dios no dice: si te nace, perdona. Si estás de buen ánimo, perdona. Eso no dice la Escritura. Mire lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 17, versículo 4. Lucas 17, 4. Y si 7 veces al día alguien pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué dice el verbo que está ahí? Perdónale. Y yo quiero que note usted dos cosas. El verbo está en imperativo, 1. 2, son palabras de Jesús. No son mis palabras ni las palabras de nadie. Son palabras nada más y nada menos que las del Hijo de Dios, que nos dice: si 7 veces al día alguien pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Sí. Pablo decía en Efesios capítulo 4, versículo 31: quítese de vosotros toda amargura, toda enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes de estas cosas, dice Pablo, sean benignos unos con otros, bondadosos unos con otros. Y luego añade diciendo: misericordiosos. Jesús decía en el Sermón del Monte: bienaventurados, dichosos, supremamente felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se da cuenta cómo hay una acción recíproca? Yo camino en misericordia
y cuando yo requiera de la misericordia la voy a recibir. Yo perdono, alguien me perdona cuando yo ofendo. Entonces dice Pablo: quítese de vosotros toda malicia, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos. Y luego dice Pablo en el versículo 32, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es posible que tú estás aquí en esta mañana y alguien te ofendió y llegaste incluso hasta molesto, incómodo. O tal vez tienes años con una enfermedad del alma que te ha estancado en los caminos del Señor y estás ahí estancado. Pero hoy, sin lugar a dudas, el Señor te tomará de su mano, te tomará en sus manos y te sacará de ese estancamiento para que sigamos hacia adelante. Como decía Pablo, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero cuando alguien está amargado y alguien está resentido, se estanca, ya no quiere caminar, todo le parece mal, reniega de todo y reniega de todos, ¿verdad? Pero cuando alguien está caminando en la paz que sobrepasa el entendimiento humano, podemos entender que todas las cosas ayudan para bien. Esto es, para todos aquellos que son llamados por Dios, según Romanos 8:28. Una ocasión, el apóstol Pedro le hizo una pregunta a Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Si en alguna ocasión a usted le preguntaran, alguien que no conoce a Dios o alguien que es recién convertido: oye, me ofendieron hoy y me volvieron a ofender mañana y me siguen ofendiendo. Si a usted le hicieran la misma pregunta que Pedro hizo a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí?, ¿qué usted le respondería? Vamos a ver qué respondió Jesús. Dice Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, o lo que es lo mismo, 490 veces. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 490 veces, y una vez que llegué a las 490 veces, ¿ya no voy a perdonar? No, no significa eso. Lo que Jesús está tratando de decirle a Pedro es que en el reino de Dios no hay límites para el perdón. Si 7 veces alguien pecare contra ti y 7 veces regresare a pedir arrepentido pidiéndote perdón, dice Jesús: arrepiente, perdónale perdón. Recordemos la definición de perdón. Perdón, en su significado más simple y literal, es liberar a alguien. Liberar de una deuda, de una obligación, de la esclavitud o de la prisión. Perdón también es olvidarse del pecado o de la ofensa como si nunca hubiera ocurrido. Perdón es la remisión de una penalidad. También perdón es la cancelación total y absoluta de una deuda. Así que la doctrina del perdón debemos considerarla desde dos perspectivas que nos muestran las dos escrituras que ya leímos. Número 1, en primer lugar, el perdón gratuito y permanente que recibimos, es decir, la completa liberación de la culpabilidad y el castigo eterno que merecíamos. Porque antes de conocer al Señor, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero en Cristo encontramos el perdón total y absoluto de todos nuestros pecados. ¿Cuántos han sido completamente perdonados de esa acta que nos condenaba para toda la eternidad? Yo he sido perdonado por el sacrificio de Jesús. Usted ha sido perdonado por el sacrificio de Jesús. Merecíamos la muerte por causa del pecado con el que todos nacimos. Pero gracias porque Jesús, en su misericordia y por el hecho de haber ido a la cruz, dice la Biblia que Él nos justificó delante del Padre. Dice entonces Hebreos 10:16: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. La ley de Dios. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios en el corazón? Algunos la tienen en la mente, con puro conocimiento intelectual.
bíblico, intelectual. Pero déjeme decirle, hasta el día de hoy yo no conozco a nadie que haya sido salvado de la condenación eterna porque conoce toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Dice la Biblia, Pablo hablando, porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, de la predicación del evangelio. ¿Por qué? Dijo Pablo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para hacerte muy intelectual? ¿Es poder de Dios para qué? Para salvación. ¿A quién? Al que cree. Lo cual significa que aquellos que no creen en el sacrificio de Jesús, pues en su incredulidad llevan su condenación. No me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para todo aquel que cree. Esto es al judío primeramente y después al griego, ¿sí? En Cristo todos tenemos salvación. Entonces Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuál paz se refiere Pablo? ¿Al sentimiento de paz que sentimos cuando todo va bien, cuando no nos falta nada, cuando descansamos bien, físicamente estamos saludables? ¿A esa paz se referirá? No, no es a esa paz a la que se refiere. Se refiere a la paz que viene con Dios por causa de que antes de conocer al Señor, que no conocíamos a Cristo, estábamos en un pleito con Dios por causa del pecado que había en nosotros. Pero Cristo en la cruz lavó nuestros pecados, nos libró de la condenación eterna, y esto trajo para nosotros el beneficio de la salvación que nos justifica. ¿Cuántos han sido justificados por Dios? Por Jesús ante el Padre, declarados sin culpa. Bueno, desde esa primera perspectiva necesitamos ver la doctrina del perdón. El perdón que yo recibo por el sacrificio de Jesús. ¿Estamos entendiendo? En segundo lugar, la doctrina del perdón debemos considerarla también desde la perspectiva de nuestra responsabilidad y deber que como creyentes nacidos de nuevo adquirimos de perdonar a otros cuando nos ofenden o cuando tienen deudas contra nosotros. Jesús dijo, ya lo repito el versículo, Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pregunta: ¿habrá alguna diferencia entre el perdón que da Dios y el perdón que puede dar el hombre? ¿Habrá una diferencia? Sí, y yo creo que es una diferencia mega abismal. Así lo digo con esas palabras. El perdón de Dios es así de simple, lo digo con dos palabras. El perdón de Dios es incondicional, pero también es permanente. Es decir, Dios no cambia, Dios no dice, te perdono hoy y mañana ya no. El perdón de Dios entonces es incondicional y permanente. El perdón de Dios se familiariza con la palabra que todos conocemos, perdonar y olvidar. Es muy posible que esta frase tuvo su origen en Hebreos 10:17, cuando dice el Señor, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. ¿O sí se acuerda el Señor de nuestros pecados? ¿Sí o no? No se acuerda. Se cumple esta escritura, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Sin embargo, no puedo afirmar lo mismo al referirme al hombre, con esta expresión perdonar y olvidar, debido a que en la práctica el perdonar y el olvidar no cabe en la mente de muchas personas, porque luego de pronto decimos, hoy te perdono, pero si mañana me acuerdo de lo que me hiciste, voy a buscar la oportunidad para vengarme. Pero eso no debe de ser la actitud y el carácter de un hijo de Dios. Acuérdese que Dios está más interesado en desarrollar en nosotros un carácter cristiano, ¿sí? Por eso Dios trata en el ser interior de nosotros. La apariencia externa, esa no tiene mayor importancia. Para Dios lo más importante es lo que hay aquí en el alma. Una ocasión se acerca con Jesús un joven. Dice la Biblia que era un joven rico,
y doblando su rodilla le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo, para recibir la vida eterna? Note usted que el joven estaba buscando qué hacer humanamente hablando. Es más, es muy posible que no lo dice la Biblia, pero si pensamos un poco, me atrevo a pensar que este joven dentro de su corazón hubiera dicho: si el maestro me pide algo que debo de hacer o que debo de dar tal cantidad para obtener el reino de los cielos, lo que me pida lo voy a dar. Pero como al Señor no le interesa ni lo material ni lo externo, Él tocó el punto, el asunto que este joven, el problema que este joven tenía. Y la respuesta de Jesús fue: ¿quieres entrar en el reino de los cielos? Bueno, tienes que practicar los mandamientos. Señor, eso los he practicado desde mi juventud. No matarás, no adulterarás. Todo eso lo he vivido desde mi juventud. Jesús le responde y le dice: una cosa te falta. ¿Qué le faltaba a este joven? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Pregunta: ¿siguió este joven rico a Jesús, sí o no? No. Tristemente, en su incredulidad y en su codicia por el dinero, llevó su condenación. Sin lugar a dudas, a menos que ese joven rico, que no dice más la Biblia si se arrepintió o no, pero sin lugar a dudas, el destino eterno de ese joven no fue el reino de los cielos. ¿Por qué? Por la codicia que había en su corazón. Y Jesús le dio la oportunidad de hacer a un lado esa codicia. Bueno, muchos de nosotros, o mucha gente alrededor del mundo, está dentro de una congregación. Y algunos incluso hasta lloran. Y algunos aplauden. Y Dios viene y toca lo más profundo de nuestro ser interior con el fin de arrepentirnos, diciéndonos: hay amargura y resentimiento en tu corazón, necesitas arrepentirte. ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor? ¿Cuál es la cura para la amargura y el resentimiento? ¿Habrá alguna cura? ¿Algún medicamento? El único antídoto contra la amargura y el resentimiento, ¿sabe cómo se llama? Perdón. No le puedo decir otra cosa. Es lo único que existe para que alguien pueda ser libre del resentimiento y de la amargura. Tal vez para alguien le sea muy fácil decir: te perdono. Pero cuando se trata de dar el siguiente paso, que tiene que ver con olvidar, ahí nos detenemos. Y debo aclarar aquí que es un olvidar que ya no hace daño. Es decir, me acuerdo pero ya no me hace daño, porque todo lo que nos pasa y lo que nos sucede queda registrado aquí dentro de nuestra memoria, aquí en el disco duro de nuestra mente. Ahí todo queda registrado. Por ejemplo, yo todavía me acuerdo de los palos y azotes que me daba mi papá cuando me portaba mal. Y de repente eso me empezó a generar cierto grado de resentimiento y amargura, que un día Dios demandó en mi corazón que tenía que arreglar ese asunto aquí en el alma. Y Dios me hizo ver: tienes amargura y resentimiento contra tu padre, necesitas arreglarlo. De tal forma que hoy me puedo acordar de esos palos y azotes que me daba, pero ya no me hace daño, ya no me duele, porque el Señor me ha hecho libre de la amargura y el resentimiento. ¿Podría alguno de los que están aquí identificarse con lo que estoy hablando? Es posible que sí. Hoy, el día de hoy, el Señor te quiere hacer libre de ese resentimiento y esa amargura, de una vez y por todas. Pero escuche esto: Dios es un caballero. Dios no va a doblarle la mano a nadie. Dios nos da una libre voluntad para que cada uno de nosotros determinemos en nuestro corazón si perdonas al que te hizo daño o sigues amargado. Usted decide. El deseo del corazón de Dios es que sus hijos, su pueblo, sea libre. ¿Cómo fue libre el pueblo de Israel? Usted estudia la historia del pueblo de Israel y dice la Escritura que estando Israel esclavizado en Egipto con una dura servidumbre, dice la Escritura que Dios vio, oyó
y descendió para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que se encontraba. Pregunta, ¿los liberó, sí o no? Sí los liberó. Porque Dios ve, oye y desciende para hacernos libre de aquellas cosas que nos quieren mantener ahí en una prisión. Porque Dios no es un Dios que no ve y que no oye. Hace un momento que orábamos por los enfermos, Dios escucha nuestras oraciones. Y Dios ve y oye nuestro corazón y desciende para bendecir a su pueblo. Pero su pueblo tiene que darle una respuesta, ¿verdad? Tú decides si sigues amargado o sigues resentido. En la mayoría de los casos, obviamente con sus contadas excepciones, para muchos nos es difícil o les es difícil, y para algunos otros imposible, perdonar de la forma que lo hace Dios, perdonando y olvidando. A lo mejor alguien me pudiera decir, es que tú no sabes lo que me hicieron a mí. Tú no has vivido lo que yo he vivido respecto a lo que me hicieron. El día de ayer alguien me decía, es que usted no entiende, me quieren despojar de unas propiedades que tengo y eso me ha provocado mucha amargura y mucho resentimiento. No sé qué hacer, yo no puedo poner en práctica lo que usted está diciendo. Bueno, ¿quieres seguir amargado? Cada quien decide. Porque se puede hacer uso de las leyes civiles se hicieron para que los ciudadanos de un país las obedezcan. Las leyes espirituales se hicieron para que los cristianos las obedeciéramos, ¿verdad? Así que el hombre cristiano o el no cristiano puede decir, te perdono la ofensa, pero en la gran mayoría de los casos, cuando llega a la memoria el agravio o la ofensa, se despierta en primera instancia esos sentimientos de dolor o de resentimiento, de ira, de rencor, y finalmente ahí en medio de esos sentimientos que se envuelven unos con otros, finalmente surge el deseo de venganza. En la primera oportunidad que tenga, me voy a vengar de lo que me hiciste. Yo pregunto, ¿Jesús actuaba de esa manera cuando lo ofendían? Jesús tenía muchas razones para haberse amargado. Jesús tuvo muchas razones para haberse resentido. Es más, Jesús pudo haber fulminado a todos aquellos que hablaban contra él. Dice la Biblia que cuando hablaban de él permanecía en silencio. Que cuando Jesús padecía, pudiendo él enviar legiones y legiones de ángeles para que fulminaran a aquellos que lo maldecían, dice que y hacía todo lo contrario. Dice que encomendaba su causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. Hermanos, necesitamos entender que ahí en el cielo la Biblia dice que Dios es un Dios de justicia y que ama la justicia. Dios ama la justicia, ¿sí o no? Dios ama la justicia porque Él es un Dios justo, ¿sí? Aquel hombre que no honra a Dios con su vida es injusto. Justicia significa darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Si a Dios no le damos la gloria y no le damos la honra, somos injustos. Un marido que no ama a su mujer es injusto. Una mujer que no se somete a su marido es una mujer injusta. Hijos que no obedecen a los padres son injustos. Y necesitamos caminar en la justicia de Dios, ¿verdad? Pero cuando una persona está amargada y está resentida, no quiere caminar bajo los lineamientos de Dios. Quiere hacer y desarrollar su vida a su manera. Es triste decirlo y pensarlo, pero muchos preferimos practicar al pie de la letra y hacerlo parte del estilo de nuestra vida. Los versículos que leemos en la ley de Moisés en Éxodo capítulo 21, ley mejor conocida como la ley del talión. ¿Alguna ocasión ha escuchado usted acerca de la ley del talión? Bueno, esta palabra talión es el término de donde se deriva la palabra latina talis o talé, y que se traduce idéntico o semejante. De modo que al aplicar la ley del talión se debía aplicar una pena idéntica al agravio o al delito que se había cometido.
Mire lo que dice Éxodo capítulo 21 y versículo 23 en la ley de Moisés. Vamos ahí, Éxodo 21. ¿Lo tiene? Dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ahí se cumple la ley del talión, una pena idéntica o semejante al agravio cometido. Mataste a alguien, pagas con tu vida. Versículo 24: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Ahora, es importante aclarar aquí que eso era lo que establecía la ley para todos aquellos que tenían un pleito y por el cual una de las dos partes pagaba con su vida o con alguna parte de su cuerpo. El punto es que el ofensor debería pagar con una pena idéntica o semejante al agravio o al delito que había cometido. Repito los versículos: si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, etcétera. Pero escuche, esto, y que nos quede bien claro, esto era bajo el régimen de la ley. Jesús instituyó en el Nuevo Testamento, la Biblia lo establece así, un mejor pacto. Es decir, ahora ya no estamos bajo el régimen de la ley, ahora estamos bajo el régimen de la gracia. ¿Cuántos están en la gracia? Sí. Si no fuera por su gracia, no estaríamos en este lugar hoy. Vamos a ver en el Nuevo Testamento un pasaje paralelo, pero ahora lo vamos a escuchar en las palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Cómo se llama el mensaje? El perdón a la manera de Dios, no a la manera del hombre. El hombre dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. O más mexicanamente hablando, me la haces, me la pagas. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 5:38. Oyeron que fue dicho ¿dónde? En la ley, ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero mire lo que sigue a continuación. Dice Jesús: pero yo les digo. Es decir, los pensamientos de Jesús deben estar muy por encima del pensamiento humano. De hecho, el profeta Isaías en el capítulo 55 dice, 55, 56 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos son sus caminos. ¿Sí? A veces queremos reducir a Dios al pensamiento humano y a Dios no lo podemos bajar. Más bien nosotros tenemos que subir, ascender al pensamiento de Dios según lo establecido en la palabra. Entonces dice Jesús: pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Es decir, no te pongas en contra, no te opongas. Pero aquí Jesús dice: no te pongas en contra del que es malo. ¿Habrá gente mala a tu alrededor? Sin lugar a dudas que sí. Pero aquí Jesús dice: tú puedes cobrar ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dice: no te opongas al que es malo y que está ahí a tu alrededor. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto, sin lugar a dudas, para el razonamiento así muy humano, para la mente natural, le pudiera parecer un pensamiento o un concepto muy irracional. Pero bueno, es que el Señor siempre va por encima del razonamiento humano. Está por encima del razonamiento humano. ¿Cómo alguien puede pensar o atender a lo que Jesús dice? Si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda. ¿Quién lo haría? Si le dan un golpe en su mejilla derecha, ¿usted le pondría la otra? ¿Sí o no? ¿Se fija cómo no todos respondemos igual? Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Si alguien te pone la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito,
y quitarte la túnica, déjale también la capa con tal de evitar un pleito. Pero ahí estamos tratando de agarrar lo que es nuestro, y eso ocasiona a veces un pleito. No significa que tenemos que soltar todo lo que, o dejar o permitir que nos quiten o nos despojen de lo que es nuestro, ¿verdad? Se trata de evitar un pleito que pueda generar amargura o resentimiento. Versículo 41: a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Más bien lo que Jesús está tratando aquí de enseñarnos es a no tomar por nuestra propia mano la venganza. Más bien lo que tenemos que hacer es encomendar al que juzga justamente nuestra causa. Las leyes están ahí para los transgresores y se deben obedecer. Quien es culpable debe de pagar por los delitos. Pero Jesús dice en Mateo 6:14: si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y yo creo, sin lugar a dudas, mis hermanos, que cada vez que pasan los días y vemos que cada vez se acerca la segunda venida de Jesús, necesitamos nosotros elevar nuestro nivel espiritual en cuanto a la doctrina del perdón. Y no nomás a esta doctrina, en cuanto a la madurez que como cristianos debemos ir alcanzando. ¿Cómo se logra adquirir un buen nivel espiritual en cuanto a la doctrina del perdón? Pues justamente perdonando. ¿Cómo aprenderemos a perdonar? Perdonando. ¿Cómo alguien aprende a orar? Orando. ¿Cómo alguien aprende a conocer a Dios? Leyendo la Biblia. Yo les decía hace unos días, alguien me preguntó: hermano, he hecho como buen propósito de nuevo año, me he hecho el propósito de conocer mejor a Dios. Así que quiero preguntarle y que me recomiende usted un mejor libro para conocer a Dios. El libro que usted me diga, ese yo lo voy a comprar. A Dios le dije: la Biblia. ¿Quieres conocer a Dios? Estudia la Biblia, escudriña la Biblia, escarbar, meditar en ella, ¿sí? Hasta encontrar las verdades que Dios quiere revelarnos aquí en su palabra. Nadie puede decir: quiero conocer a Dios con la Biblia cerrada. ¿Verdad que no? No se puede. Hay que abrir la Biblia, hay que estudiarla, hay que meditar en ella, hay que orar al Señor, hay que estar en su presencia para que entonces podamos usted y yo conocer a Dios, al Dios que es el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Si esperas que Dios te perdone cuando cometes pecados, bueno, la siguiente parte que tenemos que hacer es también perdonar nosotros cuando alguien nos ofende. Quiero pedirle que piense un momento en la pregunta que voy a hacer a continuación. Ponga atención. ¿Qué tan grande puede ser el pecado de mi prójimo contra mí? Cuando alguien peca contra mí, ¿qué tan grande y tan grave puede ser ese pecado de mi prójimo contra mí en relación a los pecados que yo he cometido y sigo cometiendo contra Dios? Porque luego estamos ahí tratando de reclamar nuestros derechos. Es que me hizo esto. Y lo que nosotros hacemos contra Dios. Cuando alguien genuinamente va a la presencia de Dios y es una persona que nació de nuevo y reconoce genuinamente que cometió un pecado y un pecado que ofendió a Dios, esta persona nacida de nuevo se arrepiente de ese pecado cometido. Pero se arrepiente no por el pecado que cometió, sino por haber ofendido a Dios. Sí. Siempre y cuando la persona ha nacido de nuevo. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, comete un pecado y de repente va con Dios y dice: ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Pero al día siguiente ya está cometiendo el mismo pecado. Pregunta: ¿se arrepintió genuinamente o solo sintió remordimiento? Porque una cosa es el arrepentimiento genuino y otra cosa es el remordimiento. ¿Sí? Hay un personaje espiritual, seguramente usted ya está enterado, que está muy interesado
en que no perdonemos a nadie cuando nos ofenden. Es más, Él desea que permanezcamos ahí como en esa cárcel de la amargura, del resentimiento. Y en ese sentido, cuando estamos ahí en la cárcel de nuestro resentimiento y amargura, Él se burla de nosotros. Así que cualquier acusación que venga contra nosotros, Él solo se estará burlando de nosotros. Se llama, ¿usted sabe a quién me refiero? Se llama Satanás, que también en la Biblia se conoce como el acusador, que nos está acusando ahí. Como aquella mujer que le trajeron los escribas y los fariseos a Jesús y le dijeron: Señor, esta mujer la hemos sorprendido en el mero acto de adulterio. En la ley dice que a las tales hay que apedrearlas. Tú pues, ¿qué dices, Señor? Los escribas y fariseos estaban tramando de hacer caer a Jesús en una trampa. Y yo ayer que hablaba acerca de esto, les preguntaba, ¿el problema de los escribas y fariseos era contra la mujer adúltera o contra Jesús? Era contra Jesús. Porque andaban buscando ahí alguna manera en la que Jesús pudiera equivocarse para acusarlo. Si Jesús decía apedréenla, o sea, si se apegaba al estricto sentido de la ley, entonces lo hubieran acusado de legalista. Si Jesús no se hubiera apegado a la ley, ¿sí?, como finalmente lo hizo, lo hubieran acusado de falto de compasión y misericordia. Pero mire la respuesta que dio Jesús a aquellos que acusaban a esa mujer. Y voltea el Señor, les dice: bueno, ok, la ley dice que ella debe de morir, ¿sí? La pusieron enfrente. Cuando alguno comete un pecado, ¿le gustaría que lo pusieran al frente? ¿Y que lo apedrearan? A nadie nos gusta, ¿verdad? Bueno, a esta mujer la ponen enfrente, la exhibieron públicamente, ¿sí? Entonces Jesús les responde con mucha sabiduría y les dice: el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Y dice la Biblia que ellos, acusados por su conciencia, porque debe ustedes saber que la conciencia es como esa alarma que suena cuando algo aquí en el alma no está bien, y nos llama nuestra atención y nos dice: eso que estás haciendo no está correcto, y nos motiva a alinearnos al consejo de Dios. Entonces dice Jesús: el que esté libre de culpa, lance la primera piedra. ¿Cuántos lanzaron la piedra contra esa mujer? Ninguno. Ninguno. ¿Sabe? A veces actuamos como los escribas y fariseos. Traemos ahí en nuestra mano la piedra acusadora y queremos matar, ¿sí? Pero cuando nosotros cometemos algún pecado, ¿usted quisiera que alguien agarrara una piedra y se la lanzara? ¿Qué prefiere usted? ¿La misericordia de Dios o la misericordia de los hombres? Yo prefiero la misericordia de Dios. Porque la misericordia de los hombres es muy limitada, pero la misericordia de Dios es ilimitada. Por tal motivo, el profeta Jeremías en Lamentaciones decía: porque por la multitud de tus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Yo prefiero la misericordia de Dios. Cuando se trata de este asunto del perdón, hermanos, necesitamos actuar con misericordia, con amor, compasión y misericordia. Pero el acusador está ahí, tratando de acusar nuestra mente, nuestro corazón, diciéndonos, poniendo pensamientos en nuestra mente: no has cambiado, sigues siendo el mismo, no te engañes. Pero son las palabras acusatorias del enemigo. Pero mire el destino del acusador. Apocalipsis 12:10, se lo leo así rápido, nomás anótelo ahí. Entonces, dice Apocalipsis 12:10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué le pasó? Fue lanzado fuera,
¿sí? Escuche esto, mientras ese tiempo futuro no llegue, ese destino que le espera al acusador, mientras no llegue, escuche esto, el acusador estará ahí delante de Dios y seguirá haciendo su trabajo con mucha excelencia. ¿Cuál es su trabajo? Estarnos acusando delante de Dios. Estarnos acusando delante de Dios. ¿Se acuerda usted aquella escena en el capítulo 1 de Job? Cuando llega Satanás ahí a la presencia del Señor y el Señor le da de referencia al siervo Job y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Un siervo, un hombre recto, perfecto, que ama a Dios, apartado del mal. ¿Sí? ¿No lo has considerado? ¿Y cuál fue la respuesta del enemigo? Pues sí, te adora y te sirve y es obediente a ti. Estoy solamente parafraseando, porque tú lo has cercado con tu protección divina. Pero quítale todo a ver si no responde. Le fue quitado todo. ¿Y cómo respondió Job? Usted puede estudiar el capítulo 1 del libro de Job y en los versículos finales. Le fue quitado todo. En un día perdió todas sus propiedades, sus animales, sus hijos le fueron quitados, fueron muertos. Por si fuera poco, le dejó una mujer que le dijo: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Quién quiere vivir con una mujer así? Bueno, pero Job estaba siendo tratado por Dios. Bueno, mire la respuesta de Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podía tener razón Job para haberse amargado y haberse resentido y haber renegado contra Dios? Sí, pudo haber tenido razones, pero no lo hizo. ¿Sí? Tú puedes tener muchas razones para estar resentido, para estar amargado, para renegar de todo y de todos, pero eso tú lo decides. Dios en su palabra nos dice: si 7 veces alguien peca contra ti y 7 veces viene arrepentido, dice el Señor, perdónale. Ese es el verdadero carácter de un hijo de Dios, ¿sí? Entonces dice Hebreos 10:17: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miqueas capítulo 7 versículo 18, para confirmar la gran misericordia de Dios a través del perdón. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia? Mire cómo Dios se deleita en dar misericordia, ofrecer misericordia. Versículo 19, Miqueas 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pregunta: ¿cuál es el componente o el ingrediente más importante que hace que las relaciones entre los hermanos, que las relaciones en un matrimonio, la esposa, los hijos, el esposo, se mantengan unidos a largo plazo? ¿Cuál será el ingrediente necesario e indispensable? Si lo puede decir, o se lo puedo decir en una sola palabra, se llama perdonarnos. Un ingrediente indispensable para que las relaciones permanezcan. ¿Por qué digo esto? Porque en la mayoría de las ocasiones las relaciones se ven gravemente afectadas porque no entendemos que no importa con quién estás casado, con quién trabajas, quiénes están de manera cercana ahí a tu alrededor, o quiénes son tus mejores amigos, tarde o temprano o vamos a fallar o nos van a fallar. Porque ¿habrá aquí algún perfecto? Levante la mano. Hay por ahí una hermana que se llama perfecta, pero sigue siendo imperfecta. Porque perfecto solamente Dios, y Jesús solamente es perfecto. ¿Sí? Pero nosotros seguimos siendo seres imperfectos, que estamos en un proceso de santificación. Y por tal motivo, tarde o temprano, tu esposa te falla. Tus hijos desobedecen, se rebelan,
Algunos hasta se van al mundo y eso duele y hay sufrimiento y hay angustia y hay desesperación. Pero escuche esto, cuidado que entre a nuestro corazón la amargura y el resentimiento. Y si eventualmente experimentaras amargura o resentimiento, el único medicamento para eso es perdonar. Es perdonar. ¿A cuántos de los que están aquí los han decepcionado? Levanten la mano. ¿A cuántos de los que están aquí los han traicionado? Se siente feo, ¿verdad? ¿De cuántos de los que están aquí han hablado mal, te han difamado? Sin lugar a dudas. Posiblemente tú de buena voluntad vino alguien y te dijo: hermano, tengo esta necesidad, ¿me puedes prestar 1,000 pesos? Y tú: está bien, hermano, te los pago en un mes. Ya pasó un año y no te ha pagado nada. Y es más, a lo mejor te dice, oye hermano, necesito que me regreses el dinero que te presté. No te lo voy a regresar y hazle como quieras. Espero que no haya algunos de esos aquí. Y si lo hay, pague lo que debe. Tome chocolate y pague lo que debe. Entonces, ¿a cuántos los han traicionado? Y no se siente bien aquí en el alma, ¿verdad? La reacción inmediata que hay es de mucha incomodidad. Porque pues, somos seres humanos. Esta carne se revela. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mientras estemos en este cuerpo seguiremos batallando con las tendencias de la carne. Pero si tú alimentas más el espíritu va a prevalecer. Si alimentas más la carne, pues la carne va a prevalecer. ¿A quién le das más de comer? ¿A la carne o al espíritu? Si le das más de comer a tu carne va a tender a la amargura y al resentimiento. Entonces, ¿a cuántos los han traicionado? Bueno, la siguiente pregunta es: ¿a cuántos tú has traicionado? Ya no levantaron la mano. Dice la Biblia en Proverbios 19:11: la cordura del hombre detiene su furor. La cordura. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahora, hay de ofensas a ofensas. Hay ofensas que requieren disciplina, ¿verdad? Porque, bueno, pues cometió adulterio. Pues está bien, síguele, mi hermano. No. Es una ofensa grave, es un pecado grave que requiere ¿qué? Disciplina. Ahí no aplica el versículo: pasar por alto la ofensa, aunque el adúltero quisiera que se pasara por alto la ofensa. Ay, mujer, no exageres, todos lo hacen. Todos los del mundo lo hacen así, no todos los cristianos. El mundo puede vivir como le da la gana, pero un día se van a enfrentar al juicio final, donde ahí ya no habrá ningún recurso de apelación. Hay culpables o inocentes. Entonces, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay ofensas que se pueden pasar por alto. Hay ofensas que se tienen que dialogar, se tienen que ventilar con sabiduría, con cordura, con buen razonamiento, ¿sí? Nunca un hombre o una mujer serán más dignos de respeto y de ejemplo que cuando perdona a aquel que le ha ofendido. Jesús es digno de respeto y digno de que lo tomemos de ejemplo, ¿sí o no? Es nuestro máximo ejemplo, ¿sí? Porque cuando le ofendían no respondía con la misma moneda,
¿sí? Lamentablemente estamos viviendo en medio de una sociedad que simplemente no acepta y tampoco reconoce la virtud del perdón, porque el perdón no solamente es una doctrina que establece la Biblia, es una virtud que necesitamos desarrollar. No nacemos con las virtudes. Las virtudes tenemos que irlas desarrollando poco a poco, ¿sí? Y el mundo no reconoce la virtud del perdón. Por el contrario, aquellos que están dispuestos a perdonar cuando alguien les comete un agravio, dicen: uy, qué debilucho eres. Hace unas semanas atrás estaba compartiendo algo. La Biblia dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes? Los mansos. Y Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando yo terminé de compartir algo acerca de esto, al final se acerca un hermano y me dice: hermano, fíjate que yo he estado aprendiendo a respetar a mi esposa, a tratarla como a vaso frágil, a darle su lugar, a tener detalles con ella. Y mi familia, que no conoce al Señor, me dijeron un día: no seas menso, hay que ser mansos, no mensos. Ahora resulta que el hombre que atiende bien a su esposa y que la trata como a vaso frágil, como lo establece la Biblia, es un menso. ¿Eso dice la Biblia? No. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hay que ser mansos, hay que ser sabios, ¿verdad? Entonces, la gente en esta sociedad está llena de amargura, está llena de enojo, está llena de odio. La gente de esta sociedad está llena de deseos de venganza hacia los demás. Es más, hay quienes viven equivocadamente creyendo que la venganza es una virtud. Algunos otros, de una manera muy moderna, continúan aplicando la ley del talión bajo el falso argumento de que eso es lo correcto y eso es lo saludable para muchos, y sin lugar a dudas todos sabemos que son actitudes reprobadas. Es más, hay consejeros y psicólogos que dicen, que le aconsejan a una persona: necesitas expresar tu enojo. No reprimas ese enojo, necesitas expresarlo, necesitas desahogar tu enojo. En el mundo necesita la gente aprender a oír lo que hay dentro de tu corazón. Algunos inclusive con mucha libertad dicen: yo soy muy franco y muy claridoso, digo las cosas como son, porque así hablamos los del norte de México. Déjeme decirle que lo franco y lo claridoso no está peleado con el respeto que nos merecemos unos a otros. Hay que decir, claro, las cosas como son, pero hay que decirlas con amor y con respeto, ¿sí o no? Algunos aconsejan que necesitamos asegurarnos de no contener nuestro enojo, sino que debemos llevarlo por todos lados y salpicar a todas aquellas personas que nos rodean. Notemos cómo en los últimos años han surgido personas en nuestra sociedad que van por todos lados matando personas que creen que de alguna manera ellos han sido maltratados o abusados por las desigualdades culturales o sociales, y por ello encuentran su satisfacción en la venganza, ejecutando gente inocente. Y esto lo acabamos de ver hace un mes atrás allá cerca de donde yo vivo. Un hombre, tratando de buscar justificarse de alguna manera su terrorismo, mató a 14 personas inocentes. Incluso el mismo presidente de los Estados Unidos dice: ya los asesinatos así en masa o grupos de personas se han vuelto tan normales que la sociedad ya se volvió insensible. ¿Sabe cuál es lo triste del asunto? Que esa insensibilidad se ha metido a la iglesia. A veces ya no somos sensibles al dolor ajeno. Vemos al que está muriendo en medio de las drogas, en medio del alcohol, y decimos: que se vaya al infierno por drogadicto,
por mentiroso, por adúltero. En lugar de llevarle una palabra de esperanza, en lugar de llevarle una palabra que pueda acercarlo a Dios y que esta persona pueda saber que en Cristo no solamente se puede encontrar el perdón de los pecados, sino se puede encontrar la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Solamente en Cristo, sí. Como nunca antes, mis hermanos, la iglesia cristiana hoy, dicen algunos comentaristas, que la iglesia cristiana está viviendo en lo que algunos han dado en llamar humanismo cristiano o secularismo extremo. ¿Qué es esto? Que hoy dentro de la iglesia se le da más énfasis a la realización del hombre y a la mujer a través de medios humanos y no divinos. O sea, tú puedes realizarte, tú puedes tener éxito. Y la Biblia, no, esa no importa. Es más, hay congregaciones allá en los Estados Unidos, tenemos una familia en la congregación que se salió porque el pastor dijo: ustedes ya no traigan Biblia, ya no la vamos a usar, ahora vamos a usar este libro que yo escribí. Y están estudiando el libro que escribió el pastor. Puro humanismo, enseñándole a la gente a ser exitosa a través de medios humanos. Y peor aún, hacen técnicas o usan métodos seculares tan extremos que podemos darnos cuenta que el día de hoy justamente el mundo cada vez más se está metiendo a la iglesia, cada vez más y más. Por lo tanto, los psicólogos le están diciendo a la gente: no perdones, no es saludable. No perdones. Como el mundo se ha metido a la iglesia, pues ahora los miembros de la iglesia ya no quieren perdonar cuando alguien los ofende. Yo pregunto, ¿será saludable perdonar a alguien cuando me ofenden, sí o no? Por supuesto que sí. En Mateo capítulo 18, versículo 15, Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, ¿qué vas a hacer? Vamos a suponer que la frase de Jesús termina ahí: si tu hermano peca contra ti, puntos suspensivos. ¿Qué? Los puntos suspensivos hablan, en una frase, hablan de que esa frase o esa expresión va a continuar. Entonces, si Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar? ¿Vas a renegar contra Dios? ¿O vas a perdonar? Si tu hermano peca contra ti, ve con él y trata el asunto de manera personal. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, si tu hermano pecó contra ti y no te oyere, toma a uno o a dos o tres testigos para que conste toda palabra y traten el asunto. Se fija cómo el Señor nos da parámetros para seguir. Cuando alguien peca contra nosotros, se imparte disciplina, que es la disciplina bíblica, donde Jesús nos dice cuáles son los pasos que debemos de seguir. Si tu hermano peca contra ti, toma dos o tres testigos. Ahora, ¿qué cualidades debe de tener los testigos que van a atestiguar del agravio, del pecado de alguna persona que ofendió a otra? ¿Qué testimonio, qué cualidades debe de tener el que va a participar ahí como testigo? Número uno, tiene que ser nacido de nuevo. Y algunos llaman de testigos al vecino que ni cristiano es, o al compadre, a la comadre. Número uno, entonces necesita ser nacido de nuevo. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tiene que tener la sabiduría de Dios y por supuesto pues tiene que conocer la Biblia para saber cómo se imparte la disciplina. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar o vas a perdonar? Usted lo decide. Hay un libro de una psicoterapista, psiquiatra americana, muy famosa, tan famosa que solo en su casa la conocen. Ella se llama Susana Forward, quien por 35 años esta mujer se ha dedicado a ofrecer ayuda personal a todas aquellas personas que han sufrido daños emocionales. Ella escribió un libro que fue todo un bestseller en el año 89 y 90.
Ese libro se titula Padres Tóxicos. Usted lo puede encontrar ahí en el internet y se va a dar cuenta. No se lo recomiendo, En ese libro, esta mujer escribió todo un capítulo con un tema que ella puso por título: usted no tiene que perdonar. Ella dice que debemos culpar a nuestros padres por nuestros problemas actuales, porque ahí es donde está la raíz de muchos de nuestros daños emocionales, porque ellos nos envenenaron, es decir, metieron en nosotros un veneno que nos fue tóxico. Dice ella que todos tuvimos padres tóxicos y el clamor que debe de salir de nosotros es: soy una víctima, no es mi culpa, yo no soy responsable de ser como soy. También dice que la culpa por cualquier cosa y por todo debe de ser colocada en otras personas y colocada ahí hasta que la venganza haya sido cobrada poco a poco. Qué impresionante. Todo eso va en contra de lo que dice Jesús en su palabra. Si 7 veces alguien pecare contra ti y 7 veces regresa arrepentido, dice Jesús, perdónale. Pero esta dice: declárate como una víctima. Porque tu amargura y tu resentimiento es el resultado de los padres tóxicos que tuviste. Mire, déjeme decirle una cosa. Mis padres me enseñaron los asuntos de la moral a su manera, pero yo no puedo decir que tuve padres tóxicos, porque gracias a esos principios morales que me enseñaron, pues aprendí a respetar lo que no es mío. Me costó palos y azotes, pero yo no tuve padres tóxicos. ¿Alguno de los que están aquí tuvieron padres tóxicos a quien puedas echarle la culpa? Mire lo que escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Estoy casi terminando. ¿Está aprendiendo algo o ya de plano me callo? Efesios capítulo 2, versículo 1. Mire la gracia que nos fue derramada, así simplemente, por gracia. Versículo 1 dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Él. La gente del mundo no daba nada por nosotros. Es más, algún día a mí me dijeron, tú ni volviendo a nacer vas a cambiar. Y resulta que nací de nuevo y cambié, fíjese. Mejor dicho, Dios me cambió. La gente puede decirte muchas cosas, pero ¿qué dice Dios? Dice Dios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado. Porque si alguno dice, yo ya nací de nuevo, pero sigue andando, practicando los mismos pecados que antes cometía, pues yo tengo mis dudas si realmente ya nació de nuevo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo dijo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Pero algunos nos aferramos a traer las cosas del pasado al presente. Ya, si tu abuelita te hizo daño, ya perdónala de una vez y por todas. No sigas cargando con ese peso de amargura y resentimiento. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Él hace todas las cosas nuevas en nosotros y solamente Él las puede hacer. Nosotros por medios humanos no podremos jamás hacer nada.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo viviendo, todos nosotros viviendo en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Digo, por si alguno dudaba que Dios te ama. Es más, Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar como ahora estamos. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos estando muertos, nos dio vida espiritual, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si Él nos perdonó todos nuestros pecados, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? ¿Qué? Perdonar. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces perdonar? Quiero terminar haciendo algunas metáforas acerca del perdón, pero del perdón a la manera de Dios. Número 1. Alguien escribió que perdonar es darle la vuelta a la llave, abrir la puerta de la celda y dejar que el prisionero quede en completa libertad. Eso es perdonar. Simplemente abre la llave y el prisionero que está ahí, fuera. El Señor quiere abrir la llave para que alguno, si eventualmente estuviera prisionero en la celda de la amargura o el resentimiento, pueda salir y experimentar verdadera libertad en Cristo. Perdonar, dice otra metáfora, es escribir con letras grandes en una deuda. No se debe nada. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Yo tengo deudas. Y deudas que puedo pagar, no las que no puedo pagar, porque algunos están tapados de deudas. Pero aún esas deudas, vamos a suponer, ¿cuántos tienen deudas? Levanten la mano. Imagínate que el día de mañana llegan y tocan a la puerta de tu casa y te dicen, ¿qué crees? Ya no debes nada. ¿Cuál sería tu primera reacción? Bueno, lo primero es echar un grito de júbilo. Lo segundo sería a lo mejor ir con el vecino y decirle, ya no debo nada. ¿Te imaginas el peso de la deuda? Porque las deudas, especialmente aquellas deudas que son impagables, provocan en el ser humano, provocan como un peso, una carga. Imagínate que esa carga te es quitada, ya no se debe nada. Eso es libertad, hermanos. Así es el perdón de Dios. Cuando Él nos dice, no debes nada, yo lo pagué todo en la cruz. Qué descanso se siente, ¿no es cierto? 3. Otra metáfora dice, perdonar es golpear con el martillo en la corte y declarar, como lo hace el juez, no eres culpable, eres inocente. ¿Sabe? Por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, fuimos declarados sin culpa, inocentes. Por eso Pablo decía en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y la palabra justificación ahí significa declarado, inocente y sin culpa delante del Padre. ¿Cuántos son justificados? ¿Hiciste algo para lograr esa justificación? Nada. El juez por excelencia, cuando vio el sacrificio de Jesús, dijo, no debes nada, eres inocente. Perdonó todos nuestros pecados. El perdón solamente lo encontramos en Cristo. 4. Perdonar es arrojar
Una flecha tan alto y tan alto, tan lejos y tan lejos, que nunca jamás pueda volver a ser encontrada. Eso es perdonar. Pero a veces andamos ahí buscando a ver qué fue lo que me hicieron para ir con aquella persona y reclamar. Ya no reclames. Ya, que se pierda esa flecha de amargura o resentimiento. Perdonar, este está bueno. Perdonar es sacar la basura y desecharla para que la casa quede totalmente limpia. ¿Sí? Cuando yo era niño, me acuerdo que vivíamos en una casa donde había una sala muy grande. Y había ocasiones en que me tocaba barrer toda esa casa llena de tierra, llena de basura. Y me decía mi mamá, te toca barrer. Entonces agarraba la escoba y empezaba a barrer, y ya recorría un caminito, ya llevaba un buen montón de basura, pero así en la orilla de la sala había un tapete como este. ¿Sabe lo que hacía? Agarraba la basura y la metía ahí adentro. Pregunta, ¿quedaba la casa limpia? Aparentemente sí, pero la basura estaba bajo el tapete, no estaba limpia. Había una apariencia nada más de limpieza. ¿Sabe? Muchos de nosotros así llegamos a la iglesia. Aparentamos que estamos bien limpios, y de aquí se ven todos bien santos. Nomás les falta la aureola, pero adentro todavía hay basura. Basura que puede ir desde amargura, resentimiento, odio, deseos de venganza y finalmente morir. Perdonar es sacar la basura, desecharla para que la casa quede totalmente limpia. Perdonar es limpiar una pared llena de grafiti dejándola que se vea como nueva. Perdonar es romper una vasija de barro en miles y miles de pedazos de tal manera que nunca pueda volver a ser ensamblada. Eso es perdonar, pero perdonando a la manera de Dios. Termino con los versículos que leímos al principio. Hebreos 10:16. Dice el Señor: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Y luego dice Jesús, Mateo 6:14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. De tal modo que tú decides. Yo decido. Yo no sé qué hay aquí en tu corazón. Yo no conozco lo que puede haber ahí en tu corazón porque no soy Dios. Pero Dios sí sabe, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y además Él es omnipresente. Él está presente en este lugar. Y si Él está presente en este lugar, Él nos quiere hacer libres de cualquier asunto que está dañando, cualquier enfermedad aquí en el alma que puede estar ahí en tu corazón. Quiero pedirle a continuación que deje su Biblia por ahí a un lado. No hemos terminado porque esta es la parte donde nosotros damos una respuesta a Dios después de haber sido expuestos al mensaje del Evangelio, al mensaje de la palabra. Aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que hacer una decisión respecto a lo que escuchamos. Usted va a decidir si sigue en su amargura o en su resentimiento, o este día sale completamente libre de este lugar. Usted lo va a decidir. Le invito a que cierre sus ojos un momento. Y si hubiera aquí alguna persona que se ha identificado con lo que hemos estado hablando por este tiempo, que usted reconoce que en este momento, sin lugar a dudas, siendo el mensaje tan claro, Dios habló a tu corazón y tú dices, verdaderamente hay resentimiento, hay amargura en mi corazón.
Y esa amargura y ese resentimiento te está haciendo sufrir. Tal vez ni duermes, no tienes paz en tu corazón, y en tu vida cristiana, por si fuera poco, estás estancado. Y peor si eres un servidor de algún ministerio, estás amargado y resentido contra alguien. Esa amargura y ese resentimiento te ha estancado aún ministerialmente. Hoy es el día en el que el Señor quiere hacerte completamente libre. Pero tú tienes que hacer una decisión. Yo no puedo decidir por ti. Yo decido por las cosas que yo tengo que hacer decisiones. Si tú eres esa persona y estás aquí, te quiero invitar ahí que te pongas de pie en tu lugar. Queremos orar por ti. Queremos solamente presentar delante de Dios, como lo establece la Escritura, nuestras peticiones delante de Dios con ruego, con oración, con súplica y con acción de gracias. Si hay alguien más, no le dé pena. No estamos aquí para avergonzar a nadie. Es más, yo le digo una cosa, es de valientes poder reconocer delante de Dios que estamos amargados o resentidos, o que traemos ahí una enfermedad del alma que solamente tú sabes que la tienes. Y Dios la sabe porque Él conoce nuestro corazón. Engañoso es el corazón y perverso, dice la Escritura en Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor dice: yo conozco tu corazón. Señor, solamente tú eres el único que tienes el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. Solamente tú nos puedes hacer libre. Cierra tus ojos, no te distraigas. El pedir que cierres tus ojos es precisamente para que no haya ningún factor de distracción en tu vida. Este es un momento muy importante. Ahí en un momento de intimidad con el Señor, donde tú le dices: Señor, estoy amargado, estoy resentido, y reconozco que no he podido avanzar en mi vida cristiana. Me acerco a tu presencia, pero a veces encuentro tan vacíos esos momentos y esos tiempos. Pero hoy, Señor, quiero pedirte que me vuelvas el gozo de tu salvación. Vuélvenos, Señor, la pasión del primer amor. Que podamos cada día, Señor, experimentar día tras día, momento a momento, tu presencia obrando en nuestros corazones, Señor. De tal forma, Señor, que en estos momentos, si hay alguien que me ofendió, en este momento quiero ser libre, Señor. Y sé que solamente tú puedes tener toda la autoridad para tomar las llaves, abrir esa celda en la que yo mismo me pude haber metido. Solamente tú puedes abrir esa llave y hacerme completamente libre, Señor. Clama al Señor con todo tu corazón, hermano, hermana que estás aquí. Si hay alguien que está por ahí, estás sentado ahí en tu lugar, estás en paz en tu corazón, qué bueno, te felicito. Ahora ve con alguien que tienes por ahí junto a ti. Solamente pon tus manos sobre esa persona y ora por él y dile: Señor, hazle libre en este día, en el nombre de Jesús. Y oremos en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, y ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de la tierra. Porque en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Señor, ven y trae completa paz y completa libertad a mis hermanos que están aquí, Señor. Cuando iniciaste tu ministerio, Señor, dice la Escritura que ibas enseñando, Señor, que ibas predicando el evangelio, Señor, y sanando toda enfermedad. Y sin lugar a dudas sanaste al que estaba enfermo físicamente, liberaste al que estaba endemoniado. Sin lugar a dudas lo hiciste, porque eres Dios, eres el Hijo de Dios con poder y autoridad. Pero sin lugar a dudas también sanaste y liberaste aquellos que tenían enfermedades y dolencias en el alma. Y hoy aquí, Señor, hay un buen grupo de mis hermanos que están aquí de pie.
Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí está mi vida. Levantar nuestras manos simboliza rendición total y completa para delante de Dios. Dile al Señor: mis manos alzadas, Señor, simbolizan rendición total y absoluta para ti, Señor. Hazme libre, Señor, de esta amargura, de este resentimiento que yo mismo he ido alimentando por no perdonar a aquel que me ha ofendido. Pero hoy, Señor, tu palabra ha sido clara: si 7 veces alguien pecare contra mí y 7 veces regresare arrepentido, tú me has dicho, Señor, que debo perdonar, y eso quiero hacer, Señor. No tenemos opción, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que el día de hoy, Señor, la vida de mis hermanos pueda ser diferente. A partir de este día, Señor, vamos a ponernos todos de pie y vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí está nuestra vida. Que nuestra vida te dé honra, que nuestra vida te dé gloria. Empieza a glorificar al Señor y empieza a decirle: Señor, queremos agradarte en todo, queremos servirte, Señor, porque tú eres el Rey, el Señor de nuestras vidas, porque tú me salvaste, porque tú me rescataste de la vana manera de vivir en la que yo vivía. Y hoy estamos aquí por tu gracia, Señor. Y es solamente por tu gracia, porque si no fuera por la multitud de tus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos, Señor. Pero hoy estamos aquí, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Que nuestra vida te agrade, que nuestra vida te glorifique en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, Señor, haznos libres, Señor, para vivir en esa libertad por la cual hemos sido llamados, Señor. En el nombre de Jesús, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Y solamente tú pudiste haberlo logrado en la cruz para nosotros. Gracias, Señor. Ahora abre tus labios y dale gracias al Señor y diles: gracias, Jesús, por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz, Señor. Porque perdonaste todos mis pecados, Señor. Perdonaste todas mis maldades. Y así como tú me perdonas, Señor, y me hiciste nueva criatura, Señor, así mismo, Señor, hemos asumido la responsabilidad como tus hijos de perdonar a otros cuando nos ofenden, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Alaba al Señor, exalta al Señor, proclámalo como el Rey y el Señor de tu vida, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias. Todos aquellos que han sido libres, denle un fuerte aplauso de alabanza a nuestro Dios y Rey. Gracias, Señor.